Bueno, continuamos con este tema que se llama ¿quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Quiénes son los creyentes que han recibido a Cristo Jesús? Lo importante es que usted entienda la importancia de lo que usted representa en el mundo espiritual. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y versículo 6, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan dijo: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él sea la gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Padre, por tu inmenso amor y tu bondad, Padre. Gracias porque has sido fiel hasta el día de hoy, porque eres un Dios que nunca falla y que siempre cumple sus pactos y sus promesas. Gracias, Señor, por tu manifestación de poder en esta mañana, Padre. Gracias por las maravillas y milagros que tú haces. Gracias por la manifestación de tu gloria, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque moriste en esa cruz y derramaste tu sangre y también descendiste a los infiernos, Señor, y resucitaste el tercer día. Gracias, Señor, porque estás sentado a la diestra del Padre y tú decidiste también que nosotros, juntamente contigo, legalmente estuviéramos en ese lugar, Padre. Gracias. Gracias, Señor, gracias por tu Espíritu, gracias porque estás aquí, Espíritu Santo, con nosotros, nos guías, tú nos cuidas, tú nos das, Señor, el alimento espiritual de cada día. Gracias, Espíritu Santo, porque nos revelas tu palabra y declaramos que somos tierras fértiles donde se siembra esa semilla y dará fruto abundante en el nombre de Jesús. No regresará vacía tu palabra, Señor, y podremos ver esa manifestación de lo que tú has hablado sobre nuestras vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia, ya la tenemos en Apocalipsis. Hay principios importantes que debemos entender cada uno de nosotros. No nada más ser unos cristianos, sino ser creyentes en su palabra, ¿verdad? Hay muchos denominados cristianos, pero que no creen en sanidad. Hay muchos denominados cristianos, pero que no creen en la prosperidad financiera. Hay muchos denominados cristianos que ni siquiera la salvación tienen, ¿verdad? Entonces lo importante no es cómo usted se denomine o cómo se llame. No importa cómo se llame, lo más importante de todo es que usted sea un creyente en lo que Dios habló en su palabra. Eso es lo más importante de todo. ¿Quién es usted en Cristo Jesús? Desafortunadamente se ha hablado muchos conceptos de quiénes somos, y por eso es que no hemos podido trascender en el mundo espiritual, porque Satanás ha dañado a la iglesia de Jesucristo, ha dañado al cuerpo de Cristo. Imagínese Satanás dañando al cuerpo de Cristo. ¿Lo puede concebir usted esa idea? ¿Sabía que en los días de Jesús Satanás no pudo hacerle nada a Jesús? ¿Sí sabía usted que no pudo hacerle nada? Nuestro Señor Jesús dijo: Satanás no tiene nada en mí. Significa que no puede dañarme. Pero ¿por qué daña el cuerpo de Cristo actualmente? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Son los que han recibido a Jesucristo en su corazón. Es el cuerpo de Cristo. Cada creyente que ha recibido a Cristo en su corazón es el cuerpo de Cristo. Si ha escuchado la palabra esa, ¿verdad? Que somos cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Pero ¿por qué Satanás si viene y toca al cuerpo de Cristo y lo daña, y no nada más lo daña, sino que lo destruye? De enfermedades, de accidentes, muertes prematuras, muertes de hijos, de niños. ¿Por qué si viene a dañar en la actualidad? ¿Por qué cree usted? Porque no hay conocimiento, más bien, y aparte no le hemos creído a Dios. Porque hemos recibido a lo mejor mensajes que solamente son mensajes religiosos, ritualísticos, ceremoniales, que no han ayudado al pueblo de Dios a salir adelante. Por eso estamos viendo esta serie que se llama ¿quién es usted en Cristo Jesús? ¿Qué puede usted hacer en Cristo Jesús? ¿Qué posición espiritual tiene usted en Cristo Jesús? ¿Es mayor Satanás que usted? ¿O usted es mayor que Satanás? ¿Quién representa los que reciben a Cristo Jesús? En primer lugar, somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, desde la uña del dedo pequeño del pie derecho
hasta la cabeza tienen la misma autoridad. ¿Sabía usted? Independientemente como sea el miembro de pequeño, es decir, si usted es si este niño, por decirlo así, pero este niño no tiene conocimiento, esta niña, ¿no? Es niña, perdón. Los niños porque no tienen conocimiento, ¿verdad? Pero hasta el más pequeño, por ejemplo, Fernanda, es superior al mismo Satanás, ¿sabía usted? Porque Fernanda, ¿cuántos años tiene Fer? 10. A sus 10 años, ella tiene más autoridad que el mismo Satanás. A sus 10 años. Será un miembro pequeño del cuerpo de Cristo, pero si ella conoce la posición en Cristo, puede operar aún más que en un líder que no conoce la palabra de Dios, incluyendo pastores, incluyendo ministros, incluyendo curitas, o como se les llame. ¿Está entendiendo? Esta niña puede echar fuera un demonio, una enfermedad, cuando un grandote que tiene años preparándose teológicamente en el Evangelio no puede ni siquiera echar un demonio ni una enfermedad. Yo conozco lugares donde no pueden echar fuera una enfermedad, ¿sabía? Ni una dolencia se va. ¿Sabía que hay lugares de esos? Pero yo estoy plenamente convencido que si Fer le habla a un dolor, que se vaya. Además, si alguien trae un dolor, vamos ahorita a hacer un experimento, ¿verdad? Si Fer le habla a un dolor, yo estoy plenamente convencido que va a obedecer y va a salir de ese cuerpo. Una niña de 10 años. Aquí se les prepara, tanto a ustedes adultos como a niños, se les prepara en la palabra de Dios. Cuando dimos el curso de cómo operar en sanidad de milagros, hubo niños que oraron por sus papás y obedecieron las columnas, los dolores, etc. Obedecieron cuando niños hablaron la palabra de Dios. Entonces, fíjese bien, es importante que comenzamos a crecer en el conocimiento del Señor, porque eso dijo el apóstol Pablo. Crezcan, pero también fíjense lo que dice, vamos al libro de Filemón. Si nunca lo había oído, está por ahí, después de primera, segunda Timoteo, sigue Tito y luego sigue Filemón. Nuestro querido hermano Filemón, fue una carta muy pequeña que le escribió el apóstol Pablo a Filemón, pero declaró una verdad impresionante ahí, impresionante. En muchos lugares usted va a aprender y le van a hablar acerca de Dios, de Jesucristo, qué hizo Jesús, los hechos de Jesús, los milagros de Jesús. De todo eso va a aprender a lo mejor. Hay dos formas en que yo he escuchado predicar el Evangelio. Hablando de los hechos históricos de la Biblia, ¿verdad? ¿Quién fue David? ¿Qué hizo David? ¿Cómo peleó David? ¿Qué hizo Dios a través de David? ¿O qué hizo Dios por David? Son hechos históricos. También he escuchado predicar el Evangelio, digo, no lo hago en manera de criticar, sino entendamos que, y usted puede entender, que estamos tratando de que usted pueda entender quién es usted. Hemos escuchado acerca de hechos de nuestro Señor Jesucristo, milagros, señales. Hemos escuchado acerca del Espíritu Santo, quién es, cómo se manifiesta. Y respecto al creyente, el mismo evangelio que se nos ha predicado acerca del creyente, fíjense, ha sido demasiado limitado, demasiado pobre, inclusive, me refiero pobre a la palabra que se nos ha dado, o que se nos había dado antes. Pobre en el sentido de que al ser humano solamente se le predicaba como un pecador, siempre. Es decir, se predicaba de Jesús, se predicaba de personajes bíblicos, cómo Dios operó en ellos, y también se hablaba de usted como creyente. Pero cuando se referían a ustedes como creyentes, era muy pobre la palabra que se les daba, porque la única palabra que se recibía era eres un pecador salvo por gracia, no eres nada.
Dios te salvó por su gran misericordia, pero en pocas palabras no eres nada, eres un simple pecador. Y las personas, regularmente al final del servicio, pasaban al frente y se arrepentían de sus pecados, de los cuales Cristo ya los había perdonado. Lo que se les predicaba era mucho sobre pecado. Digo, yo no estoy en contra de que se predique contra el pecado, y yo predico inclusive en algunas situaciones, sabes que pecaste, arrepiéntete, tienes a alguien que si confiesas ese error, te limpia con su sangre preciosa, 1 Juan capítulo 1, estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? No estamos a favor del pecado, me explico, es importante entender esto. Pecamos, el Señor nos perdona y debemos de cambiar nuestra actitud y nuestra manera de pensar y de actuar, ¿correcto? Estamos hasta ahí bien, ¿verdad? Pero cuando se hace mucho énfasis al pecado, o sea, exageradamente, que no se les enseñe a ustedes nada, solamente acerca de nuestro Señor Jesús, ok, es correcto, acerca de hechos de los personajes bíblicos, cómo Dios operó en ellos, es correcto hablar de ello, pero cuando se dirigían al ser humano solamente era puro, no tú, no tomes, no fumes, no este, no lo otro, y no estamos a favor de que tomen o fumen o hagan cosas incorrectas, ¿sí me explico? Al contrario, si usted hace eso, corríjase para que realmente pueda ser un instrumento útil al Señor y Dios pueda fluir como un vaso, a través de usted Dios pueda tomarlo como vaso para que fluya el poder de Dios, ¿me explico? Debemos de cambiar y no actuar de esa manera, pero regularmente nunca se les decía quién eres en Cristo Jesús. Es decir, eres un pecador, no hagas esto, no hagas lo otro, arrepiéntete, te peleaste con tu esposa, pídele perdón a Dios, etcétera. Puro respecto al pecado y no se hablaba de otra cosa. Es decir, tenemos que tener un balance, debemos de tener un balance en la palabra. Porque imagínense que me agarrara yo cada domingo con ustedes y le dijera, hermanos, arrepiéntanse de sus pecados. Mentiste, le mentiste a tu hijo o hija, le mentiste a tu mamá, arrepiéntete y confiesa tu pecado y pásale al altar al frente y llora delante de Dios por ese pecado. El siguiente domingo, ya pasó un domingo, ¿no? Sí, hermanos, arrepiéntanse de todos los pecados de la semana que tuvieron. ¿Qué hiciste? ¿Tuviste un mal pensamiento? Hombre, ¿viste a una mujer que pasó por la calle? Arrepiéntete y pásale al altar. Al siguiente domingo a llorar otra vez por los pecados de la semana. Tercer domingo, hermano, hermana, le hablaste mal a tu esposo, lo trataste mal, no le diste de comer, te peleaste, es un pecado muy grave, hermano, hermana, arrepiéntete, reconcíliate con tu esposo, pídele perdón y pásale al altar otra vez arrepentido y derrama lágrimas delante del Señor. Tercer domingo. Cuarto domingo, hermanos, el pecado es malo. Así es que, por favor, no adulteren. Cuarto domingo hablando de pecado, dirigiéndome a ustedes. Quinto domingo, hermanos, si cometieron una falta en la semana, por favor, ahora pasen al altar, pídanle perdón a Dios, entonces Dios los va a restaurar. Así es que, si por ahí se les vino un pensamiento de robar, entonces pídanle perdón a Dios, o si agarraron algo incorrecto, pídanle perdón a Dios, niños, jóvenes, que tomaron incorrecto, pídanle perdón a Dios. 5 domingos. Sexto domingo, llevamos mes y medio hablando contra el... Hermanos, si cometieron algún pecado en la semana, por favor, nuevamente arrepiéntanse. Ese era el mensaje cuando se hablaba de lo que ustedes eran en Cristo Jesús. ¿Sabía lo que le estaban predicando? ¿Sabe usted lo que están predicando cuando le predican así muy continuo? ¿Sabe lo que pasa en su mente? Porque la mente se tiene que renovar. Romanos capítulo 12. ¿A qué quiero llegar con esto? Es muy sencillo. Para que usted entienda
¿por qué los cristianos, los hijos de Dios, los que son reyes y sacerdotes no pueden pasar la primera etapa de bebés espirituales? Se lo voy a decir por qué. Este día usted va a entender ese tips. ¿Por qué no pueden trascender más allá? ¿Por qué su mente anda revoloteando continuamente el pensamiento del pecado? Porque siempre se les habló del pecado. Y no digo que esté mal hablar del pecado, pero esto no tiene que ser repetitivo meses y meses, y el cristiano siempre escuchó pecado, 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 contra el pecado y contra el pecado y contra el pecado, y pecado, eres un pecador, salvo por gracia, y siempre seguirás siendo un pecador. Entonces digo yo, ¿qué fue lo que hizo la sangre de Jesús por ellos? Bueno, entonces vamos a, ¿qué les dije? Romanos capítulo 12, versículo 2 y versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Repita conmigo: transformaos. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que ustedes puedan comprobar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted tiene que comprobar la voluntad de Dios, ¿a través de qué? De renovar su entendimiento, su mente. Por ahí hay otras traducciones, dice: no te hagas. Hay una traducción por ahí que dice: no pienses como piensa, renueva tu mente y no pienses como piensan el mundo. No recuerdo qué traducción dice, pero dice: no te hagas a la forma de pensar de este mundo, para que me entiendas. Es lo que te dice eso, es lo que te dice. ¿Cuál es la situación por la cual un hijo de Dios no puede tomar autoridad sobre espíritus inmundos, sobre el mismo Satanás y el mundo de las tinieblas? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué no hemos actuado en autoridad? Muchas situaciones por lo cual no actuamos en autoridad es porque hay una conciencia de pecado en cada creyente. Y segundo, si está la conciencia de pecado en ellos, significa que no pueden actuar contra Satanás. Porque mire, si yo en lo personal anduviera pecando, un ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo llegar yo a decirle a un endemoniado, al demonio, salte de ese hombre, salte de esa mujer? ¿Cómo puede, con qué autoridad, con qué, ¿cómo se dice?, actitud delante de Dios pudiera yo llegar, aunque sé que tengo la autoridad, pero sé que si estoy pecando y le hablo a un espíritu inmundo, ¿sabe lo que va a pasar? Se va a reír o me va a afectar a mí. Después me va a afectar con una enfermedad o algo, ¿me entiende? Yo sé que tengo la autoridad, pero sin embargo estoy en pecado. ¿Qué pasa? El espíritu inmundo se va a reír, hasta me va a sacar mis trapitos al sol, para que me entienda. Entonces, porque sí me ha pasado viendo a otras personas. Una vez una liberación, y habíamos varios hermanos, y le dijo: mira, ¿qué me van a echar fuera ustedes si la hermana fulana está haciendo esto? ¿De qué se los cuento? Eso fue en Mazatlán, Sinaloa, hace muchísimos años. Todavía no conocía palabra de fe. Entonces llegó el espíritu inmundo y empezó a hablar, y ¿sabe lo que hizo? La hermanita se cayó. Era la que lo iba a echar fuera. Se quedó callado, se fue avergonzada. Entonces por eso no debemos andar en pecado cuando actuamos en autoridad contra enfermedades, contra espíritus inmundos, etcétera. ¿Estamos de acuerdo en eso, Pero ¿qué pasa cuando continuamente se les está hablando del pecado? ¿Qué pasa en la mente de los creyentes y los seres humanos? Bueno, lo que sucede es que si usted recibió a Cristo, nació de nuevo, y se le habla todavía de su pasado. Un ejemplo, suponiendo que yo, bueno, pongo ejemplo yo, ¿no? Suponiendo que yo hubiese sido una persona que era un alcohólico y adúltero en el pasado, antes de recibir a Cristo. ¿Qué pasa si llego a Cristo? Ando emocionado por la presencia del Espíritu Santo, recibí a Cristo, ando muy emocionado por la salvación, porque he conocido al Señor y su manifestación. Fíjese, ¿qué pasa? Pero de repente
ya me predicaron a Cristo, lo recibí, nací de nuevo, ando muy contento, ando alegre porque Cristo habita en mi corazón. Hasta me voy a aventar unas chelas para festejar que Cristo está en mi corazón. No se crea, no lo haga usted. No, eso cuenta el pastor Arnoldo, ¿eh? El pastor Arnoldo, cuando recibió a Cristo Jesús, como no le habían dicho nada, lo primero que hizo fue ir a festejar que tengo a Cristo en mi corazón, y se fue con unos amigos a una cantina ya. Bueno, hasta después que entendió que no era correcto tomar. No es correcto tomar, que no es correcto tomar, porque Satanás le va a destruir sus riñones. Si usted sigue tomando, Satanás le va a destruir sus riñones. Y como dice el pastor Hughes, al rato ni los perros van a querer sus riñones. Así dice, bueno, no van a servir ni para los perros. Bueno, entonces fíjese bien, a lo que quiero llegar es muy importante que usted lo entienda. Necesitamos, como hijos de Dios, actuar en autoridad, y yo debo entender que en autoridad no puedo actuar si estoy en pecado. Puedo conocer la autoridad, puedo operar en la autoridad, pero Satanás va a traer una consecuencia contra mí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Suponiendo que yo hubiese sido un borracho, drogadicto y alcohólico y adúltero en el pasado, vengo a Cristo, ando alegre porque recibí a Cristo, presencié la manifestación del Espíritu Santo, vi y sentí su presencia, esos ríos de agua viva maravillosos, ando alegre. ¿Me entiende? Y ya decidí cambiar mi vida, también mi actitud decidí cambiarla, decidí ya no ingerir bebidas alcohólicas. El Señor me ayudó para quitarme la ansiedad. Digo, eso me pasó a mí. Yo recibí a Cristo y todavía seguí tomando algunos meses, hasta que Cristo me quitó esa ansiedad, porque era una ansiedad de mi cuerpo, era una adicción. Cristo me quitó la adicción y ya dejé de tomar, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, como Cristo ya me quitó la ansiedad del alcohol, ya me quitó lo adúltero, un ejemplo, ya me quitó lo adúltero, digo, no fui adúltero, pero estoy poniendo ejemplo, ¿no? Borracho sí fui. Entonces fíjese bien, pero resulta que Cristo me quitó lo borracho y me quitó lo adúltero, y ando muy contento porque ya también respeto al Señor, respeto a mi esposa, ya no me meto con otras mujeres. Pero ¿qué pasa si yo ya cambié mi actitud y de repente del púlpito llego a una iglesia cristiana, me quiero congregar, llego a una iglesia cristiana, pero me dicen, hermano, no adulteres, ni voltees a ver a las mujeres, porque se llama pecado? ¿Qué están haciendo las personas de los púlpitos cuando yo ya decidí dejar esa vida? Recordando su pasado. ¿Está captando? ¿Qué pasa cuando recuerdan un pasado que no lo debe de recordar? Ni Cristo se acuerda de él y usted tampoco se quiere acordar de él, porque ya lo liberó Cristo de eso y usted ya decidió cambiar su vida y vivir una vida recta delante de Dios. ¿Me explico? Pero le siguen recordando otra vez que usted un día, que el varón se metió con la Juancha. ¿Qué cree que ese predicador está haciendo? ¿Qué cree que está haciendo ese predicador? Recordándole que él en un momento dado cometió eso que se llama adulterio. Él ya no se acordó, yo ya no me acordaba, pero yo empecé a oír del púlpito otra vez lo mismo. En lugar de recibir una enseñanza de edificación de mi autoridad en Cristo, quién soy en el mundo espiritual, qué represento yo en el mundo espiritual, o sea, qué representa usted en el mundo espiritual, y está escuchando, al contrario, cosas que le recuerdan su pasado. Entonces, luego dicen, es que el hermanito, una vez me dijeron una vez esto, el hermanito había pecado, era un raterillo el hermano, lo echaron a la cárcel. Esto pasó en Los Mochis, un hermano en Cristo. El hermano salió de la cárcel, se congregó con nosotros, yo personalmente conviví con él, le gustaba mucho convivir con los niños. Fuimos a un campamento, un lugar, y en una reunión de hombres ahí estaba el hermano. Pasaron 2-3 meses y de repente veo en el periódico que el hermano cayó nuevamente porque se metió en una casa a robar. Nuevamente cayó el hermano.
Entonces de repente te explica, oye, ¿qué pasó con el hermano? Si andaba aquí hablando en lenguas, lleno del Espíritu Santo, ya había salido, Dios lo había librado de la cárcel, pero él volvió a recaer. Y la excusa que regularmente dan, es que el hermano cayó porque su familia no le ayudó mucho, no eran cristianos, y pues no le ayudaron bastante al hermano para que saliera adelante, y volvió a recaer otra vez en la misma cosa de donde Cristo ya lo había librado. ¿Está captando usted? No depende de la familia el que usted caiga o no caiga. No depende de las circunstancias ni del ambiente que usted deje de amar o ame a Cristo. No depende del lugar ni de los amigos con los que usted se junta para hacer las cosas y las obras de Dios y deshacer las obras del diablo, sino depende de la mentalidad que usted tenga y del amor que usted le tenga a Dios para no caer otra vez nuevamente en ese tipo de cosas. ¿Está captando? O sea, fuera muy fácil, pues yo dijera, pues no me voy a ir a trabajar, no voy a trabajar porque no voy a convivir con el mundo, porque pues, óyeme, fui a un lugar y de repente hicieron la posada y había bebidas alcohólicas, y de repente el hermano, pues es que me ganó el ambiente. ¿Cómo que me va a ganar el ambiente? Entonces no renové mi mente nunca. Es que volví a caer otra vez es que iba por la calle y parece cosa como de Dios, que me encontré otra vez en la Juancha. El diablo me la puso de frente y pues le quería sacar la vema, le volteé la cara, pero ella como que venía de frente y me metí a la tienda, pero ella también se metió a la misma tienda y a fin de cuentas pues no pude resistir la tentación y le tuve que hablar. Pero no le hablé, sino que me invitó a su casa y cayó el hermano. ¿Fue el ambiente? ¿Fue que se encontró a la persona? No fue eso, fue que él nunca renovó su mente. Siempre del púlpito se le dijo, no te metas con la Juancha, porque es pecado. Le recordaban su pasado, eso lo registró su mente, y su mente fue más fuerte que su propio espíritu, y cayó nuevamente en ese tipo de actos. Y luego ya después, el hermano se sintió condenado en el sentido que ya ni oraba por los enfermos, porque se creía un indigno de Dios. Eso es lo que hace Satanás. Primero los hace caer, luego los hace que no son dignos delante de Dios. Por consecuencia, nuevamente dice, pues si ya empecé a pecar, pues de una vez me voy al mundo a gusto a disfrutar la vida. Entonces, ¿qué pasó con todo eso? Nunca renovaron su mente, porque siempre le enseñaron y le recordaron su pasado a través de estarles hablando del pecado, contra el pecado y contra el pecado, y no había otra predicación en la iglesia cristiana de los primeros principios del siglo 1700 por allá. Se retransmitió en muchas iglesias cristianas en la actualidad, católicas, testigos de Jehová y como se llamen, y usted va a encontrar muchas personas que vuelven a recaer aún siendo cristianos. Pero si el hermano recibió a Cristo, el hermano recibió el Espíritu Santo, hablaba en lenguas, oraba por los enfermos, pero ¿qué pasó con ese líder de jóvenes? Como decía un hermano, un líder de jóvenes ahí en Chiapas, ahí por ahí anda un video en internet, que andaba como vagabundo, como de esos que usted ve como indigente, pues andaba en las calles. El joven cuando era un hombre, un predicador de poder que oraba por los enfermos y veían grandes milagros ahí en Chiapas, de repente andaba como un ¿cómo se dice? Como un indigente andaba. Llegó un predicador, oró por él y se restauró y todo, pero ¿qué necesidad había de que hubiera caído? Si hubiera tenido una buena palabra de Dios, que hubiera restaurado su posición en Cristo, que se le hubiera inyectado ese amor a nuestro Dios, ese amor que es sobre lo máximo que puede haber. Aman a Dios, conoce su posición en Cristo, no se les recuerda tanto su pasado y comienzan a renovar su mente, a actuar y operar en el poder del Espíritu Santo. Esa es la idea de Dios. Por eso ya cuando este hermano se sentía todo condenado, pues ya nunca empezó a orar por los enfermos, al rato se fue al mundo y se perdió totalmente. ¿Por qué? Porque hubo un pensamiento
que le recordó siempre su pasado. Digo, es bueno hablar si alguien está cometiendo un pecado, que se arrepiente, ¿sabes qué? La sangre de Cristo te limpia. Pero continuamente hablando de este tipo de prédicas en las congregaciones, en los lugares, regularmente lo único que sucede es que usted va a encontrar muy continuamente hermanos, es que tal hermano recayó, es que tal hermano volvió a caer, es que su familia no le ayudó, y se ponían sus hermanos a pistear me refiero a pistas, ¿no? De baile. Como dice el pastor Arnoldo. Pistas de baile. El caso es que se pusieron sus hermanos a pistear y él, estando en el ambiente, pues volvió a caer. Nunca fueron fuertes en su mente, tuvieron debilidad en su mente. Su mente nunca entendió su posición en Cristo, nunca se les habló su autoridad, nunca entendieron que Dios es bueno. Al contrario, volvió a recaer, hermano, porque fue la voluntad de Dios que entrara otra vez a la cárcel, así dijo por allá el hermano Nunca salieron adelante y volvieron a recaer. Entonces no es culpa de Dios, ni de los amigos, ni de la familia que alguien vuelva a recaer. No es culpa de la familia, ni del ambiente. Depende de cada creyente que tanto ama a Dios, que tanto ha renovado su mente para no andar pensando otra vez en ese pasado bochornoso. ¿Está captando? Pero todo se lo voy a hablar con Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a Romanos. Lo importante es que usted entienda que nuestra posición en Cristo es más grande. Romanos capítulo 7, es importante que usted entienda que esto le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo habló mucho respecto a este tipo de circunstancias. Ya tengo Romanos capítulo 7. Eso más o menos lo introduje a ello el domingo antepasado, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Que leímos Romanos capítulo 7. Ya te Romanos capítulo 7. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fíjense lo que quiere Dios, que usted lleve fruto, ¿verdad? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran, ¿por qué? A ver, ¿por qué eran las pasiones pecaminosas? Que le quede bien claro, las pasiones pecaminosas eran por la ley de Moisés, para que lo entienda. ¿Por qué venían las pasiones pecaminosas? Por la ley de Moisés, no porque la ley sea mala. ¿Me entiende? Ahorita le voy a decir por qué venían por la ley de Moisés. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros cuerpos llevando fruto, ¿para qué? Para muerte. ¿El pecado dónde cree que lo lleva usted? Cierto hermanito por ahí volvió a regresar y cayó otra vez, volvió a su pasado. Un ejemplo, alguien que adulteraba y volvió otra vez a adulterar, el ejemplo que está poniendo ahorita. Volvió a caer el hermano, ¿para qué? Llevó fruto para muerte. Al rato, a lo mejor le iban a pegar alguna enfermedad incurable y se iba a morir de algo. Eso se refiere al apóstol Pablo, pues iba a llevar fruto para muerte. Pero es importante que usted entienda, esas pasiones surgen a través de la ley. Pero ahora dice Pablo en el versículo 6, ¿estamos libres de qué? ¿Estamos libres de qué? De la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen, el nuevo régimen del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sí les queda claro eso o les explico? Al decir Pablo que estamos libres de la ley, significa que usted no debe andar estudiando ni escuchando ya los 10 mandamientos como un acto de predicación, sino ahora usted se base al Espíritu de vida en Cristo Jesús.
Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, ahorita estamos en un nuevo pacto, en un nuevo régimen, que es la manifestación del Espíritu Santo y el nuevo pacto a través de Cristo Jesús. ¿Qué diremos? Dice el versículo 7, la ley es pecado. En ninguna manera, fíjense lo que dice Pablo, no es que la ley sea pecado, en ninguna manera es pecado la ley, pero yo no conocí el pecado sino ¿por qué cree que Pablo conoció el pecado por la ley? ¿Por qué cree usted? Porque se lo recordaban en la sinagoga cuando el apóstol Pablo era un niño de 8 años y comenzó a estudiar la ley de Moisés. A los 8 años los niños judíos los ponían a estudiar la ley de Moisés. Entonces el apóstol Pablo fue a la sinagoga y le leyeron Éxodo capítulo 20. Vamos a Éxodo capítulo 20 y nos quedamos, no me pierda, Romanos capítulo 7, ¿correcto? Éxodo capítulo 20, hermanos, vamos a empezar la prédica esta mañana, para que usted al final pase llorando al frente y se arrepienta de todos sus pecados. Éxodo capítulo 20, y habló Dios estas cosas, estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y hago misericordia millares de los que me aman, guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará al inocente, o no dará al inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo, etcétera. 11. 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermano, no matarás, dice el versículo 13. 14. Hermano, no te meterás con la Juancha. No cometerás adulterio. Hermano, no seas un ladroncillo, no robes, no hurtes, no te metas al Oxxo, no te metas las galletas del Oxxo. No matarás, no cometerás adulterio, hermano, no hurtarás, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, hermano, no vas a codiciar, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está hablando ahí? Dice Pablo, la ley es buena, pero yo no conocí el pecado sino a través de la ley. Es decir, Pablo inocentemente, un niño bueno a los 8 años, iba a la sinagoga, sus padres, era un niño bueno que sus padres lo educaron, pero hubo en cierta época en que sus padres comenzaron a retransmitirle la ley de Moisés, a lo mejor no antes de los 8 años, antes de que fuera a la sinagoga. A Pablo le dijeron, Pablo en Éxodo 20 dice que no vas a adulterar, y Pablo inocentemente a sus 5 años, ¿qué es eso, papá? Así es en el hebreo, así le dijo. ¿Qué es eso, papá? No adulterarás, Pablo, dice Éxodo, mira, Éxodo capítulo 20, versículo 14, no cometerás adulterio, Pablo. Pablo ni siquiera a lo mejor entendía lo que era el adulterio. Pablo, dice en Éxodo 20, 17, no codiciarás, Pablo. ¿Qué significa? Que no vas a codiciar. No codiciarás la casa de tu prójimo, a la mujer de él, ni su siervo, ni su criado, ni su buey. Es decir, no vas a codiciar las cosas ajenas, Pablo, porque eso se llama, ¿qué se llama, Pablo? Pecado, Pablo. ¿Qué le estuvieron enseñando a Pablo? El pecado que venía en la ley de Moisés. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? El pecado que venía en la ley de Moisés se lo enseñaron a Pablo. Y regresemos otra vez a Romanos 7, a ver qué nos dice Pablo. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? Dice Pablo, la ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Fíjense lo que les acabo de decir. Tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Está entendiendo?
¿Por qué cree que los niños de ustedes, cuando iban al súper y agarraban algo, y usted le decía, niño, no agarres eso, porque eso está robándole? En el supermercado está robando, niño. Él inocentemente agarró una paleta porque se le antojó, porque es normal. Inocentemente la agarró, no la agarró con una conciencia de pecado. La tomó, ¿por qué? Porque se le antojó. Pero ustedes como padres, como buenos correctores de sus hijos, le dijeron, hijo, eso se llama robar, por lo tanto, no robes. Y usted lo va a encontrar mucho en iglesias tradicionales que predican el evangelio sobre esto. Hermanos, no agarren la chiva del hermano, del vecino, no agarren la chiva, porque, bueno, allí en Sinaloa se da mucho la venta de borregos y chivos, No agarren la chiva del vecino, del hermano que está ahí de vecino, porque eso es un robo. Y en Éxodo dice Dios que no debes de robar. Lo único que estaban haciendo con esos niños al decirle esto, estaban dándole ley de Moisés. Los niños crecieron, el pecado nuevamente, su espíritu se murió espiritualmente porque el pecado llegó a sus espíritus, y ahora tienen que recibir a Cristo Jesús nuevamente para nacer de nuevo. ¿Está entendiendo? La ley de Moisés los llevó a una muerte espiritual, pero Cristo Jesús los libera de la muerte espiritual y nos hace renacer. Nos hace nacer de nuevo y nos quita el pecado o la naturaleza de pecado en nuestros espíritus. Entonces, dice Pablo, ¿qué diremos? La ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Fíjense, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, es decir, el pecado se aprovechó por el mandamiento que diga no codiciarás. Tomando ocasión por el mandamiento produjo pues ese pecado, para que me entienda, ese conocimiento del pecado. Produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley viví en un tiempo, dijo Pablo, es decir, cuando era pequeño. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí. ¿Qué pasó con Pablo? Dice, yo morí. Es lo que le estoy explicando ahorita, los niños mueren espiritualmente. Y hallé que el mandamiento que era para vida, a mí me resultó, ¿para qué? Para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, mas no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Usted va a decir, es que a mí se me vienen pensamientos raros, pues eso también se le venían a Pablo. Pienso lo que no quiero. No quiero pensarlo, pero ahí vienen los pensamientos. Por eso es cuestión de renovar su mente. De manera, dice el 17, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, es decir, en la carne de los seres humanos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde moraba el pecado en Pablo? En su carne y en su mente. Él está hablando de su carne y de su mente, su cuerpo. Porque su espíritu era renacido o nacido de nuevo. Porque no hago lo que no quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dice el versículo 19 al 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito, ¿en qué? En la ley de Dios. ¿Qué es el hombre interior de ustedes? Su espíritu. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en su cuerpo. Y luego dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? De muerte. Entonces es importante entender eso. La mente contribuye con el cuerpo y
los lleva cautivos al pecado. Pero sin embargo, ya en el capítulo 8 de Romanos, el versículo 2, Pablo nos dice algo muy importante. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué dice? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, la ley del nuevo pacto, la ley que es espiritual en Cristo Jesús, la que trajo a través del apóstol Pablo como revelación, esa ley del Espíritu de vida, cuando usted la entiende, y usted entiende lo que habló el apóstol Pablo, Jesús a través del apóstol Pablo, entonces comenzará a renovar su mente, y no hablándole de la ley mosaica. Eso los lleva a recordarles el pecado que ya moraba a lo mejor en sus cuerpos. Ese pecado nuevamente, ¿qué es lo que hace? Hacer recordar y renacer esas viejas pasiones. ¿Ok? ¿Está entendiendo por qué es importante que en Cristo Jesús entendamos que debemos de hablar bastante de la ley del Espíritu de vida del nuevo pacto? Y del Viejo Testamento hablar lo que se hablaba de Jesús, de la venida del Mesías, hablar de hechos trascendentales. Pero si usted se va exclusivamente a la ley mosaica y a predicar la ley mosaica, lo único que va a hacer es retrasarlos a ustedes en lugar de adelantarlos en el mundo espiritual. Y ya después de que pecaron y todo, ya Satanás dice, ya me lo ejecuté. Con esa conciencia de pecado ya no puede ni siquiera orar por los enfermos. Y Satanás los destruyó. Es importante, vamos a 1 Timoteo capítulo 1, ya vamos a concluir. Es importante que le quede bien claro esto. El recordar ley mosaica no es bueno, pero también es bueno rectificarnos a través de esto, ¿no? Entender que no debemos de pecar, es correcto, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en que no debemos de pecar? Pero usted no va a estar oyendo de mí continuamente eso. Por eso usted va a encontrar líderes, pastores violando niñas. ¿Sabía que hay pastores que han violado niños? Pastores que daban la palabra al frente. ¿Pero por qué un pastor violó a un niño? Porque siempre predicó contra el pecado. Se llenó tanto del pecado que al rato anduvo violando niños o niñas. Sí, es cierto, va a encontrar en YouTube usted pastores que violaron niños. En YouTube. Hermano, es que somos cristianos, eso no pasa acá, nada más allá, en las otras iglesias de los curitas allá. Curitas me refiero a algo cuando usted se daña el dedo y se pone, en su dedo se pone un curita. Bueno, el caso es que entienda esto, usted va a encontrar violadores también en esos lugares, pero también en el cristianismo. No nada más son de aquellos lugares. Por eso la gente ya no cree en ninguna, dice, no creo en ninguna religión. Bueno, yo tampoco, ¿no? ¿Sabes que hay uno que dice que como él es espíritu, no tiene sexo y pues se va con todos? Ese es el de la luz del mundo. Nuestro hermano Joaquín, dice que es espíritu y por consecuencia, como es un ángel que está dentro de un cuerpo, no tiene sexo, por eso él agarra parejo, hombres y mujeres. Eso es de la luz del mundo, nuestros hermanos del templo ese bonito. Si usted quiere ir para allá, no se lo recomiendo, porque se va a enfrentar a Samuel Joaquín. Bueno, entienda esto, es importante entender eso. ¿Está entendiendo el mensaje del Espíritu de Dios que nos está dando? Veamos, ¿para quién fue dada la ley de Moisés? Fue dada para los nacidos en el nuevo pacto, para los justificados, los justos delante de Dios. ¿Para quién fue dada la ley de Moisés? Véalo. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 9. Dice el apóstol Pablo, conociendo esto, que la ley no fue dada ¿para quién? Diga, para mí que nací de nuevo. Para mí que recibí a Jesús no fue dada la ley. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino ¿para qué? Transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, para los homicidas. ¿De quién está hablando? De la gente, en pocas palabras, que cometía esos actos, que estaban viviendo bajo una ley mosaica. Para ellos fue dada la ley. Y si se les sigue predicando la ley, van a continuar haciendo sus cosas raras.
cometiendo sus hechos pecaminosos, van a continuar, nunca van a salir adelante. Entonces es importante que usted entienda. Santiago capítulo, es importante que usted no pueda recibir la palabra de fe, la palabra de gracia, la palabra del nuevo pacto, sin contaminación ni combinación con la ley de Moisés. Pablo fue muy enfático y nuestro Señor Jesús, cuando le dijo, cuídense de la levadura, le dijo nuestro Señor Jesús. Y luego los discípulos dijeron, ¿a qué se refiere? ¿Al pan, a la levadura que le ponen al pan los fariseos cuando vamos a comprar pan? ¿Allá con los fariseos? No. Dijo Jesucristo, cuídense de la doctrina de los fariseos. Acuérdense que eso lo dijo Jesús. ¿Qué hacían los fariseos? Predicaban la palabra de la ley de Moisés para que todos fueran puritanos, pero ellos actuaban de lo peor, los fariseos. Eran hipócritas, exactos, sepulcros blanqueados, dijo Jesús en Mateo 23, por ahí léalo. Fíjense bien. Aquí hay una parte muy importante. Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, dijo Santiago, pero ofendiera en un punto, ¿qué pasa? Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, ¿se hace qué? ¿Culpable de cuántos? Como si hubiera violado todos los mandamientos. Cualquiera que dice todo el día me voy a portar bien, porque dice Dios no codiciarás, no voy a codiciar la mujer de mi prójimo, me voy a portar bien esta mañana, ahora no voy a matar, no voy a hurtar, ahora voy a tratar de no robar, ni que venga un pensamiento de robo en mi corazón, no voy a hacer nada de eso y todo el día me la voy a llevar pensando en la ley de Moisés, ahora me voy a portar bien con mi esposa, no me voy a pelear. Ahora voy a tratar bien a mis hijos, no me voy a echar ni una mentirita el día de hoy, voy a tener ese propósito, Dios, de no decir ni una mentira el día de hoy. Entonces, pero faltando 5 minutos para las 12 de la noche ese día, 5 minutos para terminar el día, a medianoche ya ha dormido usted. Le da un mal olor a su esposa. La esposa pregunta, ¿fuiste tú, marido? El marido le contesta, no fui yo. Con esa mentirita que se aventó, 5 para las 12, violó todos los mandamientos, mi estimado hermano. Todos los mandamientos se los ofendió a Dios en todos los mandamientos. ¿Qué caso tiene que ser portar bien durante todo el día si faltan 5 minutos para las 12? Violó todos los mandamientos de todo ese día. Por eso dice Santiago, vea, Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo, ¿qué dije? 10. Porque cualquiera que guardara toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Por eso la ley a usted no le conviene vivir bajo la ley ni cumplir la ley de Moisés. Porque Cristo Jesús dice que el fin de la ley es Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4, el fin de la ley es Cristo. La ley es buena y fue buena para un tiempo en que vivían en la carne de que eran espíritus muertos. Hoy somos espíritus vivificados por Cristo, nacidos de nuevo. Hoy la ley no nos aplica la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, no la ley de Moisés, que también el apóstol Pablo le llamó la ley del pecado y de la muerte. Porque si yo le predico a usted ley todos los domingos, pecado, hermano, no seas pecador, hermano, no peques, pasas al altar arrepentido, la otra semana es lo mismo, te estoy metiendo en tu mente algo que se llama pecado, aunque la ley es buena, en tu mente te queda registrado lo que se llama adulterio, robar, hurtar, todo eso te queda registrado en tu mente no la renuevas, y a la primera que te pase, ahí vas a caer, van a caer ahí. ¿Está entendiendo, amigo internet? Ahí va a caer usted si sigue con la ley de Moisés. Por último, vamos a Gálatas, capítulo 2.
Todo hombre debe tomar autoridad y debe entender su posición en Cristo. Usted está arriba del mismo Satanás. ¿Sí se ve que está arriba del mismo diablo? Usted está arriba del mismo diablo. En Gálatas, fíjese lo que dice Gálatas rapidito. El apóstol Pablo nos reveló lo mismo que había revelado Jesús. Dice el capítulo 5, Gálatas capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez bajo el yugo de esclavitud. ¿A qué se refería que usted iba a estar bajo un yugo de esclavitud? Fíjese bien, ¿por qué yugo? Ponga mucho énfasis a esto, yugo de esclavitud. O sea, no está usted otra vez sujeto a ser un esclavo, cuando Cristo ya los hizo libres. Luego dice, he aquí yo Pablo os digo que si se circuncidan, de nada les aprovecha. La circuncisión era una señal que se confirmó respecto a la ley de Moisés. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, está obligado a guardar ¿qué? ¿Qué está obligado a guardar si se circuncida? Si hace un solo acto de ley, está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligan, dice, los que por la ley se justifican. Si usted se quiere justificar, quiere ser salvo por cumplir la ley de Moisés, se está desligando del nuevo pacto, se está desligando de la sangre derramada de Jesús, se está desligando de la gracia de nuestro Señor Jesús, del precio que Él pagó, porque usted se quiere justificar en base a sus buenas obras de la ley de Moisés. Me voy a portar bien, por favor ponga un poquito, no estén hablando. Me voy a portar bien ahora y no voy a pecar, voy a hacer todo mi esfuerzo físico, mental, por no pecar. Usted está tratando de ser bueno y de justificarse y de salvarse por obras personales que vienen en la ley de Moisés. Es decir, voy a cumplir mandamientos, hermano, hoy no voy a hurtar, no voy a matar, hoy no voy a adulterar, no voy a codiciar, etcétera. Y usted tratando de ser justo, salvo por sus propias obras, pero se está desligando de Cristo. Véalo, ahí dice. De Cristo se desligan, Gálatas 5:4, los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. No pueden combinar ley con gracia. Y más adelante en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 16, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto a las obras de la ley nadie será justificado. Pero aquí hay una parte importante que le quiero hablar. En el capítulo 5 de Gálatas, que no lo concluí, ahí dice, en el versículo 7, vosotros corríais bien, dijo Pablo, ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesús, y su palabra es la verdad, ¿verdad? Estamos en eso. Vosotros corríais bien, dijo Pablo, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Y luego dice Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. No puede usted haber recibido a Cristo Jesús, haber recibido el nuevo pacto, haber recibido el Espíritu Santo, el Espíritu que da vida, haber recibido la ley del nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesús. Por eso hizo Él un nuevo pacto, que nos quede en nuestra mente. Él hizo un nuevo pacto. Ese pacto representaba que era la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. La ley mosaica no va a hacer nada por ustedes, al contrario, los va a llevar cautivo a ser esclavos nuevamente. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado. Por eso usted va a escuchar, tal hermano cayó, tal hermano recayó. Si era muy santo y puro, se le llevaba orando todos los días y ayunaba 40 días, pero después del ayuno se fue con la panderista el pastor. Usted, crea lo que hay cada caso. Ese caso yo lo conocía ya en Tucson.
Saliendo del ayuno de 40 días se fue con la panderista y dejó a su esposa. ¿Por qué cree? Porque era la misma situación que en su mente los llevaba cautivos a pensar algo, de tal manera que Santiago dice esto, ya con esto sí concluyo. Santiago capítulo 1, mira, vaya rapidito. ¿Por qué vienen las concupiscencias? ¿Por qué viene todo el pecado? ¿Por qué se manifiesta? ¿Por qué el ser humano cae? Por esto, mire. Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago capítulo 1, versículo 14, sino cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué? Con su concupiscencia es atraído. ¿Qué significa concupiscencia? Es un mal deseo, un mal pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia o el mal deseo, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz, ¿qué? La muerte. ¿Dónde va a llevar el pecado a los seres humanos? A morir. Va a matar su cuerpo Satanás, en pocas palabras. Si alguien adultera, Satanás lo va a destruir con un SIDA, para que me entiendan. En pocas palabras, la concupiscencia es un mal deseo. Satanás trae el mal pensamiento en ustedes, en cada uno de nosotros, pues. Porque una señora se enojó porque dije ustedes. Bueno, el caso es que no me incluía yo y yo me voy a incluir ahora. Satanás nos trae un mal pensamiento, pero de nosotros depende rechazar ese mal pensamiento o adoptarlo, apapacharlo, amarlo, crearlo en nuestra mente, y luego de su mente a lo mejor algún día lo va a hablar, de tal manera que se convierte en un deseo. Y ese deseo, al rato, cuando menos espere, su cuerpo va a reaccionar a su mente, y ese deseo va a venir a su cuerpo, y al rato lo va a consumar el acto físico, para que me entienda. Si es robo, a lo mejor va a estirar la mano y va a agarrar, ¿me entiende? De tal manera que consumado el pecado, dice que trae la muerte. Es decir, Satanás se va a aprovechar de ello para destruirlos a ustedes, para destruirnos a todos nosotros si caemos en ese tipo de cosas. Por eso, la concupiscencia o el mal deseo debemos de cortarlo antes de tiempo. Los malos pensamientos siempre los va a traer Satanás, siempre. Satanás no va a poder a usted destruirlo si usted no permite ser destruido por Satanás. Satanás no puede ni dañarnos si nosotros no permitimos que nos dañe. Lo único que sucede es que Satanás pone el pensamiento, pero no lo puede hacer nada a usted. Satanás pone el pensamiento, pero usted el pensamiento le da un juego. Puede ser un pensamiento también de enfermedad. Satanás le duele algo, de repente le duele el estómago y Satanás le puso en su mente, mira, es cáncer, en el hígado o en el páncreas. Es más, combinado los dos, un quiste en el hígado y otro en el páncreas. Satanás le pone la idea, pero si usted nunca lo habla y no se lo cree en su corazón ni lo habla con su boca, Satanás no puede trascender ahí. No, Satanás, en el nombre de Jesús, por la llaga de Jesús yo soy sano, no tienes por qué ponerme ese pensamiento, reprendo ese pensamiento en el nombre de Jesús y lo echo fuera. ¿Qué quiere que va a pasar con su mente? Usted habló espíritu, usted es un espíritu, habló y su mente respondió a lo que usted habló de la palabra de Dios. ¿Qué pasa con un mal deseo, una concupiscencia? Es que pasó la Juancha. Y de repente volteó a ver a la mentada Juancha. No hay nadie de aquí Juancho, que se llame Juancha. Bueno, va la Juancha y ya el hermano volteó a verla, se volteó para otro lado, nunca pensó en su mente, y de repente Satanás le trajo el bombardeo. ¡Wow! ¡Qué bien está la Juancha! O sea, en el nombre de Jesús yo declaro la mente de Cristo. Y yo veo a la Juancha como una hija de Dios, que le voy a predicar el evangelio para que se convierta. Usted cortó con un mal pensamiento, con una concupiscencia. Pero ¿qué hubiera pasado si al contrario se va a la vista, viendo el atardecer? Y luego, ¿qué pasa si la persona, de repente viene el pensamiento que trae Satanás? ¡Wow! No estaría mal la Juancha. ¿Qué pasa si le damos lugar a esto? Eso trae a la hora que su mente y su cuerpo puedan responder a ese pecado. Por consecuencia viene
la consumación del pecado, y luego viene algo que viene a dañarle Satanás a cada uno de nosotros. Si nosotros permitimos, por eso el pueblo de Dios no se ha levantado, ¿me entiende? ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque no hemos actuado en autoridad, porque no hemos vivido como reyes sobre la tierra, porque no hemos disfrutado de la herencia de Cristo Jesús, porque no hay una manifestación más gloriosa de salud divina, de prosperidad financiera. Por eso nosotros estamos enseñándole esto. Por eso usted no va a encontrar 5 domingos hablándoles de lo mismo. Ya les hablé este día, a lo mejor ya no les voy a hablar el siguiente domingo, no sé cuánto tiempo más le voy a hablar de esto, pero es importante que usted entienda y ejerza su autoridad en Cristo Jesús, que no permita que Satanás pueda dañarles a ustedes. Así que es importante que si hemos actuado de esa manera, pues cambiemos la actitud, no pecamos, pues ya en el nombre de Jesús ya dejo de cometer esos pecados, porque quiero mi autoridad en Cristo Jesús, que es más importante. Quiero la tranquilidad y la paz de mi familia, quiero mi salud, quiero mi larga vida, quiero mi prosperidad manifestándose. Por ello debemos de volver a retomar otra vez la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Usted tiene autoridad para controlar su cuerpo, ¿sabían? Su cuerpo le trae, su mente le trae un mal deseo y su cuerpo se quiere manifestar. Y en el nombre de Jesús, dijo Santiago capítulo 3, que un barco es dirigido por un pequeño timón. Asimismo usted puede, y ese pequeño timón es su lengua. Asimismo, si su lengua, en lugar de usarla para hablar de otros hermanitos, mejor úsela para dominar y controlar su propio cuerpo. A un caballo lo dominan a través de eso que se llama el freno, ¿verdad? Entonces eso puede dirigir el curso de su vida. Su boca, en su boca está la bendición o la maldición. En su boca puede estar un milagro o puede estar la enfermedad de sus cuerpos, o la muerte de ustedes. Así es que ustedes dependen de comenzar a vivir en ese nivel de autoridad, retomar otra vez el reinado, porque debemos de ser reyes nosotros. Somos reyes más bien, y debe manifestarse esa calidad de reyes. Pero nunca lo iban a hacer si no les aclaro esto. Nunca íbamos a poder reinar en esta vida, como dijo el apóstol Pablo. Fuimos creados para reinar, no para que Satanás venga y ponga una enfermedad en un miembro del cuerpo de Cristo y se lo lleve más allá. Por eso Cristo y el cuerpo de Cristo no ha hecho muy buen papel en la tierra, ¿sabía? El cuerpo de Cristo no ha hecho buen papel. Cristo sí ha hecho buen papel, el cuerpo no. El cuerpo no se ha querido dirigir por Cristo, por su palabra. Al contrario, comienzan a hablar ley mosaica, y el cuerpo de Cristo muriendo y la funeraria llegando a esa congregación. Creen lo que conozco muchas congregaciones donde cada semana tienen un sepelio, tienen contratos de ahí con el preveo. Entonces no podemos nosotros vivir así, no debemos vivir así. Debemos entender que debemos de reinar, y la manera de reinar es saber dirigirnos por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es la única que nos va a librar de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien, vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En esta tarde, Señor, te adoramos, te bendecimos, porque eres fiel a tu palabra, Señor, porque eres un Dios que nunca falla. Gracias, Señor, por enseñarnos lo mejor de ti, Espíritu Santo. Ahora declaramos que vivimos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y es la única que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No porque la ley de Moisés sea mala, Señor. No estamos diciendo, Señor, que la ley de Moisés es mala, sino estamos diciendo, como dijo el apóstol Pablo, que la ley tomando ocasión, el pecado tomando ocasión por ese mandamiento, produce muerte aquí en la tierra. Si entendemos que esa ley fue dada para muertes espirituales, Señor, hasta antes de tu venida, y fue solamente el ayo o la guía que nos llevaba a ti, Cristo Jesús, maravilloso Señor. Gracias, Jesús, por ese nuevo pacto que has hecho. Gracias por tu sangre derramada. Gracias porque nos has traído esa ley espiritual que es en ti, Señor Jesús. Gracias por librarnos del pecado, Señor. En esta mañana, si hemos nosotros pecado, Señor, te lo confesamos en este momento.
Te pedimos perdón, Señor. Y tu sangre preciosa es la que nos limpia de todo pecado y toda maldad, Señor. Y seguimos adelante hasta el premio del supremo llamamiento de Dios. Gracias, Señor, porque entendemos la autoridad que nos has delegado. Por eso Satanás no podrá traer conciencia de pecado a nuestras vidas, porque somos más que vencedores en ti, Señor Jesús. Porque en ti podemos vencer el pecado, Señor. En ti podemos vencer, Señor, cada pensamiento que nos ponga Satanás, el diablo. A través de nuestra boca nos has dado el poder creativo de hablar tu palabra y poder controlar, Señor, las emociones de nuestra alma, poder controlar nuestro propio cuerpo, Señor, para no caer, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por el conocimiento que nos traes tuyo, Señor, por tu sangre derramada, Señor. Gracias te damos, Señor, porque eres fiel a tu palabra y a tus promesas. Gracias, Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús.